Amigos y amigas de Saber y Ganar, bienvenidos a un viaje extraordinario a través del tiempo. Hoy nos remontaremos a una época fascinante, el período Triásico, hace más de 200 millones de años. Imaginen un mundo muy diferente al nuestro. Un supercontinente llamado Pangea unía casi todas las tierras emergidas del planeta. El clima era, en general, más cálido y seco que el actual. En este escenario imponente, la vida estaba experimentando una increíble diversificación tras la extinción masiva del Pérmico-Triásico. Y en este mundo, unos nuevos y colosales soberanos comenzaban a imponer su dominio: los dinosaurios. Eran ellos las estrellas indiscutibles de la era mesozoica. Pero mientras estos gigantes caminaban sobre la Tierra, haciendo temblar el suelo a su paso, una historia mucho más discreta y silenciosa comenzaba a escribirse. Ocultos en la maleza, activos bajo el manto de la noche, unos pequeños seres estaban gestando una revolución biológica. No eran reptiles, aunque sus ancestros lo fueran. No eran dinosaurios, aunque compartieran el mismo mundo. Eran algo nuevo, algo distinto. Eran los primeros mamíferos, o más precisamente, sus precursores directos, conocidos como sinodontos. Su existencia era una de supervivencia sigilosa, una apuesta evolutiva que con el tiempo demostraría ser extraordinariamente exitosa y fundamental para el futuro de la vida en nuestro planeta. Estos primeros protomamíferos, como el Morganeucodon, no eran más grandes que una musaraña moderna. Su vida transcurría en un segundo plano, evitando a toda costa la atención de los grandes depredadores durante las horas de luz. Para comprender la magnitud de la aparición de los mamíferos, es crucial que entendamos qué los hacía tan diferentes de los reptiles de su tiempo. Aunque compartían un ancestro común muy lejano, la evolución los había llevado por caminos radicalmente distintos. Los reptiles tienen una mandíbula compuesta por varios huesos. En la línea que condujo a los mamíferos, esos huesos se modificaron y simplificaron. Culminó en una mandíbula con un único hueso por lado, el dentario. Esto hizo la mandíbula más fuerte y liberó otros huesos. Esos huesos liberados no desaparecieron. Emigraron al oído interno y se convirtieron en martillo y yunque. Junto con el estribo, formaron una cadena de 3 huesecillos. El resultado: un oído increíblemente agudo, capaz de detectar sonidos de alta frecuencia de insectos nocturnos o depredadores sigilosos. Una audición superior fue una ventaja vital para criaturas pequeñas y nocturnas. Los reptiles tienen dientes simples en forma de cono, reemplazados continuamente. Los mamíferos desarrollaron dentición especializada, incisivos para cortar, caninos para desgarrar, premolares para triturar, molares para moler. Los mamíferos también desarrollaron la difiodoncia, solo 2 juegos de dientes en la vida. Esto permitía un encaje preciso entre superior e inferior. La postura de las extremidades marcó otra gran diferencia. Reptiles: patas extendidas hacia los lados, reptación. Mamíferos: patas directamente debajo del cuerpo, postura erecta. Esta alineación permitía movimiento más eficiente y rápido, reduciendo gasto energético. Junto a un metabolismo más activo, les dio mayor agilidad y resistencia, esencial para cazar presas pequeñas y escapar de peligros en el Mesozoico. Una de las innovaciones más visibles y definitorias de los mamíferos fue, sin duda, la aparición del pelo. Esta estructura, compuesta de queratina, no surgió de la nada. Se cree que evolucionó a partir de receptores sensoriales situados entre las escamas de sus ancestros sinápsidos. Inicialmente, estos primeros pelos podrían haber funcionado como bigotes o vibrisas, proporcionando información táctil sobre el entorno inmediato. Una herramienta muy útil para moverse y cazar en la oscuridad. Con el tiempo, esta cubierta se extendió por todo el cuerpo, formando un pelaje denso. Su función principal pasó a ser el aislamiento térmico, una pieza clave en otra gran revolución mamífera, la endotermia. La endotermia, o la capacidad de generar calor interno para mantener una temperatura corporal constante, es lo que comúnmente llamamos sangre caliente. Los reptiles son ectotermos, dependen de fuentes externas de calor, como el sol, para regular su temperatura. Esto limita su actividad a ciertas horas del día y a climas más cálidos. Los mamíferos, al poder generar su propio calor, se liberaron de estas ataduras. Podían permanecer activos durante las frías noches o en climas más templados, explorando nichos ecológicos inaccesibles para sus competidores de sangre fría. El pelaje actuaba como un abrigo aislante,
evitando que ese valioso calor metabólico se disipara en el ambiente. Mantener una temperatura corporal elevada y constante tiene un coste energético muy alto. Requiere un metabolismo mucho más rápido y, por lo tanto, un consumo de alimento y oxígeno significativamente mayor. Para sostener esta demanda, los primeros mamíferos desarrollaron un sistema circulatorio más eficiente, con un corazón de 4 cámaras que separaba completamente la sangre oxigenada de la desoxigenada. También evolucionaron un diafragma, un músculo que permite una respiración mucho más eficaz. Estas adaptaciones, aunque invisibles desde el exterior, fueron fundamentales para sostener el motor de alto rendimiento que es un cuerpo de sangre caliente. La combinación de pelo y sangre caliente transformó por completo el estilo de vida de estos primeros animales. Les confirió una resistencia y una capacidad de actividad sostenida que los reptiles no poseían. Podían cazar durante horas, explorar territorios más amplios y mantenerse activos en condiciones climáticas adversas. Esta independencia del ambiente externo fue una de las claves de su éxito. Les permitió no solo sobrevivir a la sombra de los dinosaurios, sino también estar preparados para aprovechar las oportunidades que surgirían tras los grandes cataclismos que estaban por venir en la historia de nuestro planeta. La era mesozoica, a menudo llamada la era de los dinosaurios, fue un periodo de tiempo inmenso, de casi 180 millones de años. Durante todo este eón, nuestros pequeños ancestros mamíferos coexistieron con estos gigantes. La vida para ellos era una lucha diaria por la supervivencia, una existencia definida por la cautela y la discreción. La mayoría de los mamíferos mesozoicos eran criaturas de pequeño tamaño, rara vez más grandes que un tejón actual. Este tamaño reducido no era una desventaja, sino una adaptación clave. Les permitía esconderse en madrigueras, grietas en las rocas, en la densa vegetación, fuera del alcance y de la vista de los enormes depredadores. Para evitar la competencia directa y la depredación, la gran mayoría de los primeros mamíferos adoptaron un estilo de vida nocturno. Sus agudos sentidos del oído y del olfato, junto con su posible visión adaptada a la baja luminosidad, los convertían en maestros de la noche. Mientras los grandes dinosaurios diurnos descansaban, el mundo se abría para ellos. Se movían sigilosamente en la oscuridad, cazando insectos, gusanos, pequeños lagartos o, en algunos casos, incluso crías de dinosaurios. La noche era su reino, un nicho temporal que les ofrecía refugio y oportunidades. Su metabolismo de sangre caliente les permitía mantenerse activos en las temperaturas más frías de la noche. Los desafíos eran constantes y venían de todas partes. Depredadores como los pequeños y ágiles dinosaurios terópodos, como el Compsognathus, eran una amenaza constante incluso para los mamíferos más rápidos. Tenían que estar siempre alerta. Cada sonido y cada sombra podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. La construcción de madrigueras subterráneas se convirtió en una estrategia de supervivencia fundamental para muchas especies. Estas madrigueras no solo ofrecían protección contra los depredadores, sino también un ambiente estable para criar a su descendencia, protegido de las fluctuaciones de temperatura del exterior y de las inclemencias del tiempo. A pesar de este entorno tan peligroso, los mamíferos no solo sobrevivieron, sino que se diversificaron en una multitud de formas. Había mamíferos insectívoros, otros que se especializaron en una dieta de plantas, e incluso algunos, como el Repenomamus, que alcanzaron un tamaño considerable para la época, similar a un perro pequeño. Y eran capaces de cazar pequeños dinosaurios, como demuestran algunos fósiles extraordinarios. Esta capacidad de adaptarse y ocupar diferentes nichos, aunque modestos, demuestra la increíble resiliencia y el potencial evolutivo que se estaba gestando en la sombra de los gigantes. Hace aproximadamente 66 millones de años, al final del período Cretácico, un evento catastrófico cambió el curso de la vida en la Tierra para siempre. Un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, en México. La energía liberada fue miles de veces superior a la de todo el arsenal nuclear mundial. Provocó terremotos masivos, tsunamis gigantescos, una onda de choque que barrió continentes. Una inmensa nube de polvo, cenizas y vapor fue lanzada a la atmósfera, bloqueando la luz del sol durante meses, quizás años. El mundo se sumió en una oscuridad fría y prolongada. Este invierno nuclear tuvo consecuencias devastadoras. Sin luz solar,
Las plantas no podían realizar la fotosíntesis y murieron en masa. Los herbívoros se quedaron sin alimento y perecieron. Gigantescos saurópodos, ceratopsianos. A su vez, los grandes depredadores también se extinguieron, como el Tyrannosaurus rex. La cadena alimentaria colapsó por completo. Se estima que más del 75% de todas las especies del planeta desaparecieron. Fue el fin de la era de los dinosaurios. En medio de esta devastación global, ¿cómo lograron sobrevivir nuestros pequeños ancestros mamíferos? Varias características que habían desarrollado para vivir a la sombra de los dinosaurios se convirtieron en herramientas de supervivencia. Su pequeño tamaño corporal fue una ventaja crucial. Los animales más pequeños necesitan menos comida y pueden subsistir con recursos más escasos. Mientras los grandes dinosaurios necesitaban toneladas de vegetación, un pequeño mamífero podía sobrevivir a base de insectos, gusanos, raíces, semillas que encontrara entre la materia en descomposición. Además, su estilo de vida semiacuático, de habitantes de madrigueras, les ofreció un refugio vital. Aquellos que vivían bajo tierra, en sistemas de agua dulce, estuvieron protegidos de la intensa ola de calor inicial y de los peores efectos del invierno subsiguiente. Sus madrigueras les proporcionaron un microclima estable y seguro. Su dieta omnívora, insectívora, también fue determinante. Los insectos y otros detritívoros, que se alimentan de materia orgánica en descomposición, prosperaron en el mundo post-apocalíptico, lleno de vegetación muerta. Para los mamíferos insectívoros, esto significó una fuente de alimento relativamente abundante, permitiéndoles superar el cuello de botella de la extinción. La desaparición de los dinosaurios no aviares dejó un vacío ecológico de proporciones gigantescas. Vacío ecológico gigantesco. Durante 150 millones de años, los reptiles habían dominado casi todos los nichos en la Tierra, en el mar, en el aire. De repente, estos nichos quedaron vacantes. Para los mamíferos supervivientes, esto representó una oportunidad evolutiva sin precedentes. El mundo post-extinción era un lienzo en blanco. Los mamíferos estaban preparados, con su conjunto único de adaptaciones, para llenarlo con nuevas formas y estilos de vida. Comenzaba la era cenozoica, la era de los mamíferos. En los primeros millones de años tras la extinción, el Paleoceno, ocurrió una radiación adaptativa. A partir de los pequeños supervivientes generalistas, la evolución experimentó con nuevos diseños corporales. Los mamíferos comenzaron a crecer en tamaño a un ritmo asombroso. En apenas unos pocos millones de años surgieron los primeros grandes mamíferos herbívoros, pantodontes, alcanzaron el tamaño de un oso, y carnívoros, mesoniquios. La carrera armamentística entre presa y depredador ahora tenía a los mamíferos como protagonistas. Esta diversificación no se limitó a la tierra firme, habiendo conquistado la noche. Ahora se lanzaron a conquistar el día, el agua, eventualmente, el aire. Grupos de mamíferos terrestres comenzaron a adaptarse a una vida acuática. Origen de los primeros ancestros de las ballenas. Origen de los primeros ancestros de los delfines. Otros, como los roedores, se especializaron en una dieta de semillas y plantas, desarrollando incisivos de crecimiento continuo. Un grupo de pequeños mamíferos arborícolas se alimentaba de insectos y frutas en los árboles. Comenzaron el camino evolutivo de los primates. Este período fue posible gracias a la plasticidad del plan corporal mamífero, metabolismo de sangre caliente, cuidado parental, dentición especializada, cerebro relativamente grande. El mundo dominado por los reptiles se convirtió en un mosaico de ecosistemas complejos, cada ecosistema con su propio conjunto de mamíferos especializados. Los ancestros mesozoicos modestos sentaron las bases para el vibrante y diverso mundo mamífero que conocemos hoy. Con la desaparición de los grandes reptiles depredadores, los mamíferos ya no estaban confinados a la seguridad de la noche. Poco a poco, comenzaron a aventurarse en el mundo diurno. Este cambio de la noche al día tuvo profundas consecuencias en su evolución sensorial. La dependencia del olfato y el oído, tan cruciales en la oscuridad, empezó a complementarse con una mayor dependencia en la vista. En muchos linajes, especialmente en el de los primates, la visión en color evolucionó, una adaptación inmensamente útil para encontrar frutas maduras. También sirvió para detectar depredadores a distancia en la luz del día. En algunos grupos, los ojos migraron hacia el frente del cráneo, proporcionando visión estereoscópica y mejor percepción de la profundidad.
La conquista de nuevos nichos no fue solo temporal, sino espacial. Los mamíferos se expandieron por todos los continentes. Desarrollaron gruesos pelajes para sobrevivir en regiones polares, mamuts y osos polares. Otros se adaptaron a desiertos áridos, como los camellos con mecanismos para conservar agua. La termorregulación les permitió colonizar hábitats inhóspitos para los grandes reptiles. Desde las cimas de las montañas hasta las profundidades del océano, los mamíferos prosperaron. La expansión llevó a una increíble diversificación en la alimentación. Los mamíferos mesozoicos eran mayoritariamente insectívoros o omnívoros generalistas. Sus descendientes cenozoicos se especializaron. Surgieron herbívoros puros con complejos sistemas para procesar celulosa, como vacas y caballos. Aparecieron carnívoros altamente especializados con garras y dientes afilados, como los felinos. Otros se convirtieron en filtradores marinos, como las ballenas barbadas, los animales más grandes que han existido. Incluso el aire fue conquistado por los murciélagos, los únicos mamíferos capaces de vuelo sostenido. Esta toma de poder no fue instantánea ni pacífica. A lo largo del Cenozoico, hubo cambios climáticos y geológicos que probaron a los mamíferos. Linajes surgieron, prosperaron y se extinguieron, siendo reemplazados por otros mejor adaptados. La era de los mamíferos no es una línea recta de progreso, sino un arbusto evolutivo ramificado. Cada especie que vemos hoy es heredera de una larga cadena de supervivientes. Y así, amigos concursantes, llegamos al final de nuestro apasionante recorrido. La historia de los primeros mamíferos no es solo una curiosidad paleontológica, es, en esencia, nuestra propia historia de origen. Nuestro pelo, nuestra sangre caliente, la leche con la que alimentamos a nuestros bebés, los 3 huesecillos de nuestro oído, la compleja estructura de nuestro cerebro, tiene sus raíces en las adaptaciones que desarrollaron aquellos pequeños y valientes supervivientes del Mesozoico. Somos el resultado de un linaje ininterrumpido que se remonta a más de 200 millones de años. Estudiar a estos pioneros nos ofrece una profunda lección de humildad y perspectiva. Nos recuerda que nuestra especie, Homo sapiens, es solo una pequeña rama en el inmenso y frondoso árbol de la vida mamífera, pequeñas, discretas y a menudo presas. Nuestra actual posición dominante en el planeta es un fenómeno muy reciente en la escala del tiempo geológico. Comprender este largo viaje desde las sombras hasta el dominio nos ayuda a valorar la increíble improbabilidad y la fragilidad de nuestra propia existencia. La evolución de los mamíferos es también un testimonio del poder de la adaptación y la resiliencia. Enfrentaron un mundo dominado por gigantes, sobrevivieron a un cataclismo cósmico que aniquiló a los dueños del planeta y supieron aprovechar las oportunidades que surgieron de las cenizas. Esta capacidad para superar la adversidad y diversificarse en nuevas formas es una de las características definitorias de nuestro linaje. Nos enseña que el cambio es la única constante en la historia de la vida y que la capacidad de adaptarse a él es la clave fundamental para la supervivencia a largo plazo. Por lo tanto, la próxima vez que sientan el latido de su corazón, que acaricien el pelo de una mascota o que vean a una madre amamantando a su hijo, recuerden esa herencia ancestral. Piensen en esas pequeñas criaturas nocturnas que, con sus innovaciones biológicas, sentaron las bases para todo lo que vendría después. Su historia es la prueba de que incluso desde los comienzos más humildes pueden surgir resultados extraordinarios. Y ese, queridos amigos, es un conocimiento que, sin duda, vale la pena saber y ganar. Hasta el próximo programa.